Bendiciones, amada iglesia, buen día, buena tarde, buenas noches, dependiendo a la hora que estén viendo el video. Shalom de Dios con cada uno de nosotros, con ustedes, el Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Vamos a continuar con lo que es la codicia. Dijimos que es un deseo, ¿verdad? El cual que aunque obtienes lo que deseas, no te sientes satisfecho porque es producto de insatisfacción y no porque no desees, pero generalmente deseamos lo que no tiene Dios para nosotros. Y bueno, vimos algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo la codicia lleva a venganza, cómo la codicia lleva a hurtar, a mentir, cómo la codicia lleva a rebelión, en el caso de Saúl, una obediencia a medias, ¿verdad? Entonces, como la codicia, cuando no logras tener lo que tienes, pues la persona puede deprimirse, ¿verdad? Como el caso de Nabot, ¿verdad? De Acán, que anhelaba la viña de Nabot, ¿verdad? Entonces, como no se la quiso vender, ¿verdad? Pues se puso triste, no comió, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos que estar muy alertas, qué es lo que anhelamos, ¿no? ¿Y por qué una persona, digamos, adultera? Pues porque está anhelando una mujer que ya tiene compañero, ¿no? Entonces, pues esto es para que a la luz del Espíritu Santo seamos escudriñados, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de David. Cómo David, estando en Jerusalén, codició la mujer de su prójimo, ¿verdad? Y entonces entró pues en adulterio. Segundo libro de Samuel 11, vamos a leer 11:2, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Vemos que aquí David, después de este hecho, en este tiempo que él ve a esta mujer, ¿verdad?, vemos que estaba de ocioso, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, que lo que va a hacer, ¿verdad?, pues obviamente va a mandar matar a Urías, ¿sí? Que es el esposo, ¿verdad?, de Betsabé, ¿sí? Urías Heteo. Entonces vemos que aquí es el desear, el codiciar lo que no te pertenece, ¿verdad?, pues te lleva, en este caso, bueno, adulterio, fornicación y finalmente, ¿verdad?, asesinato, atentar contra la vida de alguien, ¿sí? Nos dice segundo de Samuel, ¿verdad? Segundo libro de Samuel 11, vamos a leer, no, aquí va a ser el segundo libro de Samuel 11:14. Dice: venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces, obviamente, esta muerte, ¿verdad?, fue comandada, ¿verdad?, por David. Sí. Entonces, David en su codicia robó a Betsabé y se quedó con ella. Nos dice aquí, segundo libro de Samuel 12:9, dice: ¿por qué pues tuviste
en poco la palabra de Adonai, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David, obviamente, ¿verdad? El producto de este hecho, ¿verdad? Fue un hijo, pero este hijo murió. Y obviamente aquí David se arrepintió y pues Dios lo perdonó. Entonces, pero aquí es muy importante, ¿verdad? Que entonces el deseo, la codicia, lleva en este caso a robar, a adulterar, a matar, ¿sí? Entonces, esto es tremendo porque tenemos que anhelar lo que Dios tiene para nosotros. Y para saber lo que Dios tiene para nosotros le tenemos que buscar, ¿sí? Y no poner justificaciones, ¿verdad?, de por qué fornicaste, no poner justificaciones de por qué adulteraste, no poner justificaciones de por qué robaste, no poner justificaciones de por qué mataste, ¿verdad? No poner justificaciones de por qué aborreces, ¿sí? Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado porque es fácil engañarse que estamos en Cristo, ¿sí? Aquí vemos, ¿verdad?, que la codicia entra por los ojos y por lo tanto se hace pacto con los ojos, ¿sí? Nos dice ahí en Job 31, bueno, ya vimos segundo libro de Samuel 11:2, pero vamos a leer Job 31:1. Y bueno, ya les había comentado de Génesis. Bueno, quizá vamos a Génesis primero. Déjenme, porque no lo tengo. Dice 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que aquí la codicia entra por los ojos, ¿sí? Ok, vamos ahí a Job. 31:1. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces, mis hermanos, la codicia entra por los ojos y entonces es fácil hacer pacto con los ojos. De modo que cuando una persona va a ministrarse, sí es muy importante que tú hables con el ministro qué es lo que ves, cómo ves, ¿sí? Porque entonces hay pactos que se hacen con los ojos. Por supuesto que también con los oídos y por supuesto que también con la boca, ¿no? O sea, con esos sentidos, en realidad, ¿sí? Entonces, se hacen pacto con los ojos. Entonces, el creyente, como hijo de Dios, como justo, ¿verdad?, debe de tener control y dominio propio, pues en varias áreas, en el área sexual, en el área del carácter, en el área de los sentimientos, ¿verdad?, en los anhelos, ¿verdad?, los deseos, ¿verdad? Y esto tiene que ser por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, sí es importante que sepamos, ¿verdad?, que se debe de manifestar en nuestra vida fruto, el control, el dominio propio, la templanza que es fruto,
del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, ahí nos dice en 5:23, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nos dice la misma palabra, ¿verdad? Que contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Bueno, la codicia viene o llega a ser un deseo excesivo de riqueza, de estatus, de poder, ¿sí? Y esto obviamente va a implicar afanes, deseos, impulsos. Muchas veces tú te vas a dar cuenta que hay gente que tiene un afán excesivo, ¿verdad? Por relacionarse, pero no con la gente común, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Siempre va a buscar la autoridad, ¿sí? Porque precisamente hay una codicia, un deseo, un anhelo por estar cerca de la autoridad, y esto puede ser, ¿verdad? Porque haya un complejo de poder, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la codicia en ese sentido es pecado, y esto viene a ser, ¿verdad? Pues obviamente una ofensa a Dios, ¿sí? Nos dice la palabra que precisamente el conocimiento del pecado es por la ley, y la misma ley dice no codiciarás, ¿sí? Ok. Entonces aquí la codicia es un pecado, hermano, hermana. Son esos deseos insanos, eso desear lo que el Señor no tiene para ti. O sea, no es malo desear, ¿sí? Pero pero sí arrebatar, sí quitar, sí hurtar o mentir, ¿verdad? Por tener aquello que no te corresponde a ti, que no es tuyo, ¿verdad? Entonces, pues vemos, ¿verdad? Que la codicia está en el corazón, el adulterio está en el corazón, ¿sí? Ok, entonces, si hay codicia en tu vida, hermano, hermana, es algo de lo que la persona tiene que arrepentirse para obedecer a Dios y para entrar en su diseño, ¿sí? De lo contrario, pues nos engañamos, ¿sí? Ok. Y bueno, fíjate, por ejemplo, a lo mejor la persona no desea riqueza, no desea inmuebles, no desea dinero, ¿verdad? O sea, no hay codicia al respecto, ¿sí? Pero muchas veces hay una añoranza por lo que es el pasado, ¿sí? Como el caso del pueblo de Israel. Lloró pues por los ajos, lloró por las cebollas, lloró por la carne, lloró por el pescado, ¿verdad? Por todo aquello, ¿verdad? Que comían en Egipto, los pepinillos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, pues estaban codiciando, ¿verdad? Un pasado. Entonces, muchas veces la gente va a estar codiciando un pasado, ¿verdad? Y que pues ya es infructuoso de todas, pues ya pasó, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque sí podemos estar, ¿verdad? En una añoranza, ¿verdad? Y no ver nuestro presente y no ver nuestro futuro por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en esta añoranza del pasado, ¿verdad? Pues si fue bueno o fue malo, ¿verdad? Entonces, no estás viviendo el presente, ni tampoco, ¿verdad? Tienes un proyecto para el futuro. Entonces, ok. Bueno, aquí en el caso del joven rico, fíjate bien, su inclinación del joven rico, su deseo, su codicia eran los inmuebles, ¿sí? Eran las propiedades, y esto ya era avaricia, ya era una atadura muy fuerte, ¿verdad? Que no se pudo realmente desprender de ella, ¿sí?
Entonces ya como avaricia llega un momento en que la persona acumula, se vuelve tacaña y no comparte con los suyos. Llámale inmueble, llámale de dinero, llámale lo que quieras, ¿sí? Entonces pues aquí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces aquí el joven rico, ¿verdad? Se fue triste, ¿verdad? Como pasó con el caso del rey Acab, y que no comió, ¿verdad? Porque Nabot no le quiso vender la viña, ¿sí? Mm, la codicia sí puede llevar a que se pierda la vida eterna. Ahorita vamos a leer aquí, vamos a leer Mateo 19 del 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuál es? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícil, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que realmente este joven, ¿verdad? Esta codicia, ¿verdad? Pues ya era una avaricia porque realmente ya había acumulado muchos bienes, muchos inmuebles, ¿verdad? Y la pregunta es si en esta acumulación hubo corrupción, hubo soborno, ¿verdad? La cuestión es de que en todo esto, ¿verdad? Él tenía una atadura muy fuerte, ¿verdad? Que precisamente se puso triste cuando le dijo Jesús, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces aquí esta tristeza es porque realmente no le creyó a Cristo y esta tristeza fue porque realmente él no podía desligarse de esta atadura tan fuerte, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar, si estás atado a algo, no puedes realmente entrar al reino de los cielos. Aquí en el caso del joven rico, esta atadura eran los inmuebles, o sea, había cumplido mandamientos, ¿verdad? Que aquí le que está mencionando Jesús, ¿verdad? Pero tenía esta atadura muy fuerte. Y entonces, una atadura muy fuerte, hermano, no te permite entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estás realmente ligado, unido a ello. Igual que aquí no sea en tu caso los inmuebles, pero quizá el adulterio, quizá las perversiones sexuales, quizá la mentira, quizá el hurto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la atadura, verdad, que hay en tu vida? Es algo que realmente, de lo cual tienes que ser liberado, tienes que cansarte de ese camino para que realmente puedas ser libre y experimentes realmente esa libertad, ¿sí? Porque entonces, hermano, las ataduras, ¿por qué crees que el Señor mandó a Jesús a liberar, a echar fuera demonios? Porque todo eso constituía, ¿verdad?, ataduras. Entonces las ataduras son frenos, las ataduras nos impiden avanzar, las ataduras nos impiden caminar, las ataduras por lo tanto nos impiden crecer, madurar, ¿sí? Y entonces, si no maduramos, no podemos tener una vida en el espíritu y por lo tanto no podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Que son del reino de Dios.
que son espirituales. Entonces, pues tenemos que tener cuidado porque pues muchas veces tú puedes ir todos los días a la iglesia y no porque no vayas, pero si no has sido libre de las ataduras, hermano, hermana, no tienes crecimiento. Y puedes tener 20, 30 años en el Evangelio, pero entonces no tienes crecimiento, no hay madurez, ¿sí? No hay entendimiento. No puedes tener una vida en el Espíritu porque todas estas ataduras, puede ser el mismo carácter, ¿sí? Todas esas ataduras son frenos. En lo que leímos, ¿verdad? La codicia, ¿verdad? De un pasado, ¿verdad? Es un freno, es una atadura, ¿sí? Así como estuvo Israel, ¿verdad? Anhelando ese pasado, ¿verdad? De ajos, de cebollas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues ellos anhelaban eso, codiciaban eso, ¿verdad? Pero eso era un freno realmente en su caminar hacia lo que Dios les había prometido. Entonces, ahora es lo mismo, hermano, ¿sí? Si nosotros tenemos atadura, quizás no sean materiales, ¿verdad? Pero ¿qué tal tu carácter, verdad? ¿Qué tal, verdad? Un pasado del cual siempre estás hablando, siempre estás anhelando, siempre estás codiciando, y esto aún te trae dolor y esto aún te trae tristeza, ¿verdad? Entonces, todas esas son ataduras y toda atadura te impide caminar, te impide crecer, te impide madurar, te impide vivir en el Espíritu, te impide entender las cosas del Señor, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, y eso es lo que el Señor realmente quiere, que nosotros dejemos, ¿verdad? Todas esas ataduras. A lo mejor, hermano, hermana, no lo sabes, no lo sabemos, pero por eso está la Escritura y por eso estamos viendo esto, ¿verdad? Para que entonces a la luz del Espíritu Santo sea realmente el Espíritu Santo el que te hable y sea realmente el Espíritu Santo que te convenza y que realmente tú te canses de ese camino, ¿verdad? Que realmente tú anheles que esa atadura, ¿verdad?, sea quitada, ¿sí? Por el poder de la unción. Pero tiene que estar implícita tu voluntad, tiene que estar implícita el que tú te canses de ese camino, de esa atadura para que realmente, ¿verdad?, puedas ser libre. Esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo, pero tú tienes que querer, porque Dios no va a hacer algo que no querramos y no creamos, ¿sí? Entonces, pues es en ese sentido. Dice aquí, por ejemplo, en el caso de Hechos 19 del 23 al 27, el caso del templecillos, ¿verdad?, de Diana, ¿sí? Vemos cómo de codicia, ¿verdad?, pasa a avaricia, la cual es idolatría, ¿sí? Nos dice aquí, obviamente que aquí hay ganancias deshonestas. Nos dice el 23, Hecho 19, 23 al 27, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses con D minúscula los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, se ha estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces realmente aquí vemos cómo esta ya avaricia, ¿verdad?, acumulación de esa riqueza, ¿verdad?, pues los lleva realmente a idolatría. O sea, por eso está totalmente relacionado, ¿verdad? En el caso de codicia, aquí va a pasar a avaricia, que es una acumulación, ¿verdad? El anhelo por las riquezas, ¿verdad? Pero esto realmente, ¿verdad?, se va a convertir en idolatría, ¿sí? Entonces vemos que, mis hermanos, pues tenemos que ver cómo está realmente en este sentido nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Y que realmente le permitamos trabajar al Espíritu Santo, ¿sí? Bueno,
Vamos a dejarle aquí y bueno, continuamos en el nombre de Cristo Jesús.